Bienvenidos a este 11º programa acerca de religiones falsas y sectas. Continuamos, en este caso, con el judaísmo. Es una religión monoteísta que todos los que somos creyentes conocemos por haberla leído en el Antiguo Testamento. Aún así, tenemos que profundizar en ella y vamos a hacerlo el día de hoy. Antes de nada, déjanos tu saludo, como siempre, dinos desde dónde te conectas. Queremos saludarte. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor, exprésala, déjala allí en los comentarios. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo, eso nos va a ayudar bastante. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos con nosotros a Junior, ya lo estáis viendo ahí en la pantalla. Y bueno, es una alegría y es un honor también pues tenerlo con nosotros y que nos esté enseñando acerca de esta religión que es, como comentaba, el judaísmo, que conocemos mucho de todo lo revelado y todo lo descrito de ella también en el Antiguo Testamento. Muy buenas tardes, Junior. Muy buenas tardes. A nuestras tradiciones, ¿verdad? Sí, siempre una tacita encima. Sin café es imposible agradar a Dios, entonces síguenos y únete también a nosotros con tu té o con tu café. Junior, hemos dicho que el judaísmo es una de las religiones, de las grandes religiones monoteístas, junto al cristianismo y al islam, ¿verdad? Sí. Como decía, obviamente todos los que somos cristianos, creyentes, conocemos a Dios y conocemos la Biblia, la revelación de Dios, bueno, pues entendemos y amamos, de hecho, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entendemos que es un pueblo sumamente importante, lo ha sido. Creemos que también lo será y que Dios tiene un plan todavía futuro para ellos. Pero vamos por partes, ¿de acuerdo? Entonces, porque hablamos del pueblo hebreo, hablamos del pueblo judío, pero la primera pregunta que te quiero hacer y que creo que nos va a venir bien a todos, Junior, es ¿qué es el judaísmo? Danos ese contexto y bueno, Vale. esas bases. Sí, ¿no? Un poco como has estado comentando, todos los que tenemos un trasfondo cristiano conocemos o hemos oído de los judíos. En general, la historia del judaísmo no es que solamente la sepamos, la leemos y la estudiamos casi a diario, ¿no? Porque las tenemos en la escritura, la historia del judaísmo en gran parte, ¿no? Y el judío es el hombre, ¿no? La persona que se reconoce con una tierra y con Dios. Okay. Es reconocedor de Dios porque para ellos, obviamente, al ser, como hemos comentado, monoteístas, solo hay un Dios. Dios, Yahvé, es a quien ellos reconocen como único. El judaísmo es la religión de la alianza entre una tierra, ¿no? Una tierra santa, una tierra prometida. Sí. Es esa religión anexada pues, a una tierra, a un Dios, a un pueblo. Tienen esa unidad, ¿no? Muy curioso. Más que nada, ellos también se sienten herederos de esa tierra, escogidos por Dios y descendientes de este pueblo escogido, ¿no? Y guiándonos por esto que hemos dicho de pueblo, ¿no? De pueblo escogido, ¿a qué pueblo se refiere? Esto se refiere al pueblo hebreo. Y aquí nos metemos un poco en la historia, ¿no? Y el pueblo hebreo son los descendientes de Eber, que son antepasados de Abraham. Ah, ok. Estos eran pastores, eran nómadas, eran guiados por un patriarca, que tanto vemos en el Antiguo Testamento los patriarcas. Sí. Este pueblo, digamos que desde Caldea hasta Egipto, pasando por Palestina, digamos que ha sido todo como el recorrido que han llevado. Se cree que, o por lo menos su origen se sitúa en el 2500 a.C., en Mesopotamia, alrededor de Ur. Siempre hemos oído Ur de los caldeos. Eso es, Babilonia, la actual Irak, ¿no? Si no me equivoco. Y uno de los patriarcas, Jacob, que lo conocemos, que luego fue llamado Israel, de ahí deriva pues, el nombre, ¿no? De Israel, los israelitas. Y Israel
como he dicho, muchas cosas de las que vamos a decir ya las conocemos de la escuela dominical, quizás, ¿no? No, pero lo que estás diciendo es muy interesante, ¿eh? No creo que sí. todos lo conociéramos. Israel tuvo 12 hijos. De esos 12 surgen pues, las 12 tribus del pueblo judío. Y los descendientes de esta tribu, pues en un momento de gran hambruna, se trasladaron, como hemos dicho, eran nómadas, se trasladaron a la tierra de Gosén, que era gobernada por el faraón de Egipto. Este faraón los tomó como esclavos. Tiempo después apareció Moisés, que era descendiente de estos israelitas. Moisés fue criado por los faraones como un hijo menor, como un hijo más de los faraones. Luego Moisés se rebeló ante ellos, se proclamó pues profeta llamado, dirigido por Dios, liberó al pueblo y consiguió pues liberar al pueblo de la esclavitud que estaban sometidos y los llevó o los guió hacia la tierra prometida, que era Canaán. En esta guía, en este caminar hacia la tierra prometida, recordamos que esta peregrinación en el desierto les llevó pues 40 años, ¿no? Sí. Y en este viaje Moisés recibió de parte de Dios los mandamientos y estableció la ley oral que, pues bueno, que con el transcurso de los siglos pues luego fue transcrita. Y de esta manera luego se establecieron las 12 tribus descendientes de Israel, de las cuales posteriormente se formaron dos reinos, el reino de Israel y el de Judea. De este último que deriva la palabra judío, del reino de Judea. Del reino claro, o sea, del reino sur de Israel, de Judá, y me quedo mucho con lo que has dicho al principio. Bueno, me ha encantado saber que de un ascendiente de Abraham, Eber, sale esa línea, hebreo, esa raza y judío que pertenece a una tierra, ¿no? Me he quedado con ese concepto y me ha encantado. O sea, el pueblo judío es un pueblo que se identifica con un único Dios, que se identifica con un pueblo, ¿de acuerdo? Ya muy marcado, y también con un territorio. Y dentro de ese territorio, sabemos que, bueno, Jerusalén es muy importante, ¿eh? Sí. Y dentro de Jerusalén, el tema, había, que digamos, esa tierra santa, pero había un lugar muy específico, santo, por así decirlo. De hecho, se encontraba en ese lugar, el lugar santísimo. Estoy hablando del templo, ¿no? O del tabernáculo antes, y después ya en los tiempos de David, o más bien de Salomón, pues el templo. Entonces, ¿cuántos templos ha habido? Porque claro, ese lugar sagrado es muy importante y sabemos que hoy en día no está el templo. Los que han viajado o hemos podido viajar a Israel, es una tristeza. Claro, es una tristeza porque está la explanada y en lugar de encontrarte en la explanada al templo te encuentras una mezquita. Entonces, imagínate qué tristeza, y lo único que se puede visitar... Totalmente contrario, sí. Claro, y lo único que se puede visitar son los cimientos por abajo, que puedes pagar y entrar, o puedes visitar ese muro, ¿no? También de las Lamentaciones. Sabemos que cuando venga Cristo el templo tiene que estar activo, porque Apocalipsis nos dice que en este caso el anticristo profanará el templo, así que sabemos que antes que regrese Cristo, aunque ahora no hay templo, debe haber un templo. Pero bueno, no estamos mirando ahora hacia el futuro, pero sí mirando hacia el pasado. ¿Cuántos templos ha habido y qué importancia tiene todo esto para el pueblo también de Israel? Vale. Ha habido dos templos. ¿Vale? El primer templo del judaísmo fue construido en el reino de Israel, el cual tiempos después cayó en manos del rey asirio Sargón II, lo que conllevó a la destrucción del templo. Por su parte, el reino de Judá mantuvieron pues las tradiciones y tenían su territorio, el centro de Jerusalén. Se mantuvo, digamos, en pie durante varios años, más hasta que fue conquistado por los babilonios, ¿no? Los judíos con todo esto fueron desterrados, esclavizados por los babilonios, lo que ocasionó la primera diáspora judía, ¿no? Que siempre hemos estudiado y leído en las diásporas judías, que es esa dispersión de ellos de su tierra. Eso te iba a preguntar. Y aproximadamente esto fue en el 587 a.C.,
Y 70 años después, cuando los babilonios fueron conquistados por los persas, aquí vamos de el que conquista es conquistado después. Entonces, claro, eso aquí es. los babilonios fueron conquistados por los persas, los judíos volvieron a su tierra y construyeron el segundo templo en el 536 antes de Cristo. Más o menos, hay fechas, a veces no son exactas, pero más o menos se calcula que por sobre estas fechas. Sin embargo, pues años más tarde, Judea fue invadida por los griegos, sí, y luego dominada por el Imperio Romano. Y entonces el segundo templo fue destruido. Y nuevamente los judíos, otra vez esclavizados, aunque luego vino el cristianismo como religión, los judíos siempre fueron víctimas de continuas persecuciones que dieron pues orígenes a que se formaran en guetos, por así decirlo, ¿no? Apartados. Aunque con los islamitas quizás los judíos no recibieron persecución como tal, pero sí que eran discriminados. Y los judíos pues en toda esta historia, ¿no? También ellos se caracterizan porque hacían trabajos como mercaderes, ¿no? Sí. Al dispersarse, al moverse tanto, pues también entraron en ese estilo de vida, en ese estilo de trabajo. Esto los llevó pues, a establecerse en distintos países de Europa, ¿no? Como Francia y España, incluso en España. Sí, ¿verdad? Hasta el 1492, es cuando son expulsados de manera oficial. Se les conoce como los judíos sefardíes, ¿no? Incluso eso es. hay restos de español todavía en esas, sí. en aquellos que han retornado cuando fueron expulsados, llevaron parte del español, y hay un español, el español sefardí, que sí, ¿verdad? Se estudia en las escuelas. Cuando estudias las lenguas te hablan del español sefardí. Y bueno, todos conocemos la Segunda Guerra Mundial. También pues como los judíos fueron víctimas de una violencia, de persecución, del Holocausto, que acabaron con la vida de millones de personas. Wow. Y bueno, ya en 1948 se estableció ya Israel como un estado ya judío. Wow, pues hemos hecho una panorámica. Sí, imaginaros... porque hemos hablado de los dos templos, pero al final, verdad que todo esto no bailan una cosa a otra, ¿no? En unos pocos minutos, sí, no, pero es así, por cuestión de tiempo, pero en unos pocos minutos hemos hecho casi un recorrido de 3000 años. El primer templo con Salomón. Sí, obviamente no podemos hablar detalladamente de todos los eventos o sucesos de la historia porque son muy amplios. Claro, pero sí que es muy bueno lo que has hecho de tener esta visión panorámica comenzando en el 1000 antes de Cristo con ese primer templo de Salomón, y luego es después de la deportación, del cautiverio, ya siglo VI antes de Cristo, ese segundo templo, y luego en la época de Jesús es verdad que estaba allí el templo. Herodes, ¿verdad? Tiene ahí que ver mucho Herodes el Grande para restaurarlo, reedificarlo, y como bien decías, todo eso se destruye, si mal no recuerdo, en el año 70, que es una fecha muy marcada, ¿no?, en el calendario hebreo, por este general Tito. Y claro, en el templo, obviamente la gente venía a celebrar, a hacer sus tradiciones, lo comentabas antes, sus ritos. Sabemos que para el pueblo de Israel todo lo que es festividades, celebraciones vinculadas como parte de sus tradiciones y parte de su forma de adoración, ¿no? Y que su historia al final queda reflejada en este tipo de ritos, de tradiciones y de celebraciones, ¿no?, que muchas luego ya estarían vinculadas también al templo y demás. Así que dinos, te pregunto, ¿qué celebraciones son las más importantes dentro del judaísmo y cómo están vinculadas, o a qué parte o porción de su historia están vinculadas? Pues hay varias. También matizando una cosa, me gusta quizás la manera en la que ellos toman en serio las festividades, ¿no? Que no ha llegado, a pesar del tiempo, a desvirtuarse en cierta manera el sentido de la fiesta, ¿no? Creo que hoy en día a veces hacemos celebraciones y no sabemos el sentido principal, o se nos olvida, o se vuelve simplemente un día de vacaciones para los que trabajamos, y es como, bien. Pero ellos no, ¿verdad? Es lo que estás diciendo. Ellos cada fiesta rememora, se recuerda algo,
y se explica, como hemos dicho, ellos son muy patriotas, muy de su pueblo, muy de su historia, entonces eso siempre pasa de generación en generación y cuando hacen una fiesta, pues ellos lo que se recuerda se explica y se cuenta como si hubiera pasado, por así decirlo, ayer, ¿no? Y una de ellas tenemos la Pesach, que es la Pascua, que recuerda la liberación de Egipto y el paso por el Mar Rojo. Tenemos el Shavuot, Pentecostés, que conmemora la revelación del Sinaí. Sukkot, la fiesta de las tiendas, evoca los tiempos en los que Israel vivió en las tiendas en el desierto. La Hanukkah, fiesta de las luces, que señala la purificación del templo cuando fue abierto de nuevo al culto tras ser sublevados por los macabeos. Sí, para recordar con el Antíoco, también, ¿no? Con el Antíoco Epífanes y compañía. Vale, la digo que revuelta de los se macabeos. nos pasan tantas cosas, tantos detalles. Sí. No, pero está bien. Ahora que lo vas diciendo, a mí me está encantando porque son piececitas que vamos poniendo en el puzzle. Sí. Y para recordar la salida de Egipto, antes de la Pascua, se come el pan ácimo, que es el pan sin levadura, y el cordero asado al fuego. Incluso en Éxodo 12:11 sale lo de con ácimos y hierbas amargas, ceñidos los lomos, calzados los pies y bastón en la mano. Un poco cuentan todo eso y estas porciones también ellos las leen y la verdad que al ser un pueblo con tantas peregrinaciones, tantos destierros, tanta servidumbre, esclavitud que han vivido, pues su historia es como una historia santa, una historia que siempre los lleva a un encuentro a Dios, ¿no? Siempre van al final, a pasar de todo, ellos siempre se han sentido firmes a un solo Dios, ¿no? Y eso. Qué bueno. Como resumen, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y yo soy mucho de ir haciendo resúmenes y vamos a recapitular. Entonces, antes de meternos en otro bloque, recapitulemos. Nos das, un pequeño el resumen entonces de lo que es el judaísmo, de lo esencial al judaísmo, de lo que hemos visto, ¿qué puntos serían? Y lo dejamos ahí sobreimpresionados para que todo el mundo los vea súper bien. Vale. Primeramente sería la revelación progresiva de un Dios único, ¿no? Como a través de la historia, desde los inicios de este pueblo, Dios se ha ido revelando progresivamente a su pueblo y mostrándose como un Dios único, ¿no? A pesar de 20.000 dioses y millones de dioses que se han encontrado en todos lados, recordemos que han estado aquí y allá, y al final siempre Dios se les ha revelado de manera progresiva al pueblo. Las promesas y la fidelidad de Dios con su pueblo, a pesar de que el pueblo le ha sido infiel, que tampoco han sido santos, por así decirlo, o sea, que también han sido infieles, han errado, han cometido errores. Y las alianzas sucesivas de Dios con su pueblo, ¿no? Las alianzas que Dios ha tenido con Lo comentabas su pueblo, antes. Y la ley que les dio. Al final, esta ley que les marca eso es algo que también, por así decirlo, resume. Es verdad. El pueblo judío, el judaísmo, se reconoce el pueblo de Israel como el pueblo del libro, ¿no? Y hablando del libro, de la revelación que has dicho y de la ley, vamos allá a entrar más también ya en ese contenido más doctrinal, ¿no? de las creencias. Entonces, hablando de esto, de promesas, pactos, la ley dada y demás, ¿cuáles son los textos sagrados o cómo lo tienen ellos estructurados dentro del judaísmo? Vale, para los judíos, pues bueno, la colección de libros sagrados son el testimonio que tienen que Dios ha dado, que Dios se ha revelado a ellos, ¿no? Y está escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Lo que para ellos viene siendo, y para nosotros lo que viene siendo la palabra misma de Dios. Amén. Ellos son también, para ellos la escritura que cuenta o con la que ellos le dan más valor es la hebrea, ¿no? Que tiene que, como es como el escrito original, pues entonces lo toman en hebreo. Se implica mucho en meditar y comentar pues cada pasaje, cada versículo que se encuentra en estos libros sagrados, que son 39, ¿vale? Son 39 libros y se clasifican en 4 grupos. Tenemos el Pentateuco,
que yo diciendo esto creo que la mayoría me lo sabría decir. Génesis, Éxodo, Sí. Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 Eso primeros es. libros de nuestro Antiguo Testamento. Los primeros profetas, que ellos, bueno, el nombre en hebreo que tienen es complicado de decirlo, pero bueno, por ahí se recogen los libros de Josué, de los jueces, Samuel y los reyes. Luego tienen la sección, la división de los segundos profetas, que están, por así decirlo, los 3 importantes: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego otros 12 que están desde Oseas hasta Malaquías. Ok. Estos son los que tenemos en lo que nosotros conocemos o tenemos como Antiguo Testamento. Ok, correcto. Y los escritos o Ketubín, como le llaman ellos, que podríamos traducirlo como los varios, escritos. ¿no? Eso es, sí. Estos varios, que pues tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Rut, Esther, Lamentaciones, Eclesiastés, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, Primera, Segunda Crónicas, que en nuestras divisiones que tenemos nosotros o cómo subdividimos el Antiguo Testamento, pues quizás Daniel va al otro lado. Los escritos, que ya creo recordar, Junior, cuando Cristo está hablando con los discípulos y les está de una manera, no sé si exhortando, recriminando o animando, diciendo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase, que ya venía eso escrito en la ley, en los profetas. No hice los escritos, pero Jesús dice los salmos. También es cierto que hasta 100 años, más o menos, 100, 150 años después de la muerte de Cristo, que el canon hebreo no se termina de cerrar. Pero entendiendo los textos, ya sabemos los textos sagrados y cómo están estructurados. Ahora vamos a profundizar un poquito más, Junior. Vamos a ir a apretar un poquito las tuercas y hacer zoom en todo esto. Ya vemos los textos y la estructura de ellos, pero ¿qué es lo que ellos creen? ¿Cuál es la confesión de fe? Como en nuestras páginas web, que dice declaración de fe. Bueno, ¿cuál sería la declaración de fe de ellos? Sí, es muy bonita la declaración de fe que tiene. La verdad que está bastante bien. Los mandamientos de Dios son uno de los elementos de profesión de fe, ¿no? Y esta fue también codificada por Maimónides de Córdoba. Si habéis ido a Córdoba, ahí tienen una estatua. No sé si de momento seguirá, pero ahí la tienen, es del siglo XIII. Y bueno, se puede resumir en 13 principios fundamentales. Que allí viene pues todo lo relativo hacia Dios, la revelación, el Mesías, el fin último. Y bueno, si no te importa, los leo porque la verdad que están bastante... Y aprovechamos y lo dejamos sobreimpresionado mientras los vas citando, leyendo, lo dejamos ahí sobreimpresionados, vale. ¿de acuerdo? Vale. El primero es creer en la existencia de un Dios, ser perfecto, que lo ha creado todo y que gobierna todo cuando existe, y su no existencia es inconcebible, o sea, no comprende la no existencia de Dios. Creer en la unidad absoluta de Dios, unidad inamovible e indivisible. Creer que ese Dios único no es ni un cuerpo ni una fuerza, sino un espíritu que no puede ser representado, de ahí lo de las imágenes. Creer que solo ese Dios es eterno, sin comienzo ni fin. Solo a Él hay que exaltar, rezar, obedecer, servir, con exclusión de cualquier otro astros, elementos, sabios, solamente a Dios. Y esta profesión de fe, estos apartados también aparecen en Deuteronomio, ¿no? Y son cosas que se pronuncian en el Bar Mitzvah, que siempre oímos, ¿no? En las películas, en cosas así, Bar Mitzvah. Explícalo, hay gente que no sabe lo que es, muchos sí, pero muchos tal vez es un momento en el que, por así decirlo, el niño hace su paso de niño a hombre, ¿no? En el que ese niño ya se convierte o es reconocido ya como un hombre. Y aquí pues siempre se recita, ¿no? El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Y luego en lo que refleja la revelación, ellos dicen hay profetas que por su perfección recibieron la inspiración divina. Sus palabras, la Biblia, son verdad. Aquí habla de que las escrituras, lo que hay es revelado por Dios a hombres
y que eso lo hace pues palabra de Dios. Moisés fue el mayor de todos los profetas, trató directamente con Dios. Cuando Moisés dice, hablé cara a cara con el Señor, y tal, entonces Moisés es el profeta mayor. Toda la Torá fue dada por hermana de Dios, no puede completarse ni disminuirse por nadie. Esto es lo referente a la revelación, a las palabras. Y finalmente, ser judío es creer en el Mesías y en un mundo venidero. Obviamente ellos siguen creyendo y esperando el Mesías. Dios conoce, el décimo postulado que ellos tienen es: Dios conoce todas las naciones y pensamientos de los hombres y no es indiferente a ellos. Ok, muy bien. Recompensa al que cumple los mandamientos de la ley y castiga al que falta sus provisiones. De aquí lo estricto que son a las leyes, ¿no? La recompensa suprema en el mundo futuro, el castigo es la separación. Vendrá el Mesías anunciado por los profetas y sin calcular la fecha de su llegada hay que esperarlo, aunque tarde. Su realeza se impondrá sobre todos los reyes y la realeza legítima pertenece a la dinastía de David. Del linaje de David, en principio, tiene que venir este Mesías. Claro. En teoría, todo eso lo apoyamos. Claro. En ese sentido, y el último es: en la hora escogida por Dios, los muertos serán llamados de nuevo a vida, ¿no? Cuando Dios venga, el Mesías, pues, los muertos vendrán a vida. Y esta es la doctrina del judaísmo sacado de la Biblia, ¿no? De las Escrituras, pero que también con el paso del tiempo también ha sido repensada, ¿no? Por la filosofía y demás, que luego pues hay otros escritos que no los hemos mencionado, pero también ellos hacen caso. La vida G y demás, que ellos también toman muy en cuenta, pero ahí entramos en preceptos de vida, de día a día, que ya el judaísmo es muy amplio, muy enriquecido, muy amplio. Y ahora que nos podríamos... Sí, es cierto, sí, porque luego el propio Jesús denunciaba esa tradición de los hombres, esa Mishnah. Los preceptos, los 613 preceptos que todavía tienen por ahí. Eso es, ¿no? Aparte de la Torá, que era esa revelación o ley escrita, estaba la Mishnah, que era la oral, y como tú bien decías, luego todas las interpretaciones filosóficas o de rabinos que están. El compendio sería para aquellos que lo quieran para que lo entendamos, estos escritos de los rabinos, como por así decirlo, leer un comentario de texto, ¿no? de algún autor que nosotros conozcamos y que hace un estudio sobre las escrituras, pues es esto parecido, ¿no? Los rabinos hacían estudio de las escrituras y sacaban su interpretación, pero claro, muchas veces se tomaba tan literal o tan estrictamente que ya parecía esta ley de Dios, ¿no? Eso es. Y si algunos lo buscan o les habrá oído y han oído la palabra el Talmud, pues digamos que es esa recopilación de estas interpretaciones de los rabinos. Pues Junior, pues a mí me está encantando, me parece la verdad muy, muy apasionante. Hemos hecho ya un recuento histórico de dónde surge el judaísmo, la importancia de la tierra para ellos, del templo, de las celebraciones, de los textos sagrados y la estructura de la declaración de fe. Pero también sabemos, tú estabas diciendo, no sé cuántos, 600 y pico mandamientos, 613, sí, que tienen que cumplir y llevar básicamente a rajatabla para al final, como hemos dicho, ¿no? Ellos muy estrictos, que al final Dios recompensa al que cumple la ley. Claro. Entonces, aquí nos metemos ya en otro ámbito, las tradiciones, y aquí, digamos, es un poco, iba a decir un poco, no un collage ni un popurrí, pero sí una colección de diferentes cosas que, claro, obviamente, todas están conceptos relacionadas. distintos que conocemos y que quizás... Entonces, estoy hablando, a ver, para que nos entendamos, estoy hablando acerca de la circuncisión, sinagoga, la oración. Entonces, vamos a ir desglosando papel tienen. Si te parece bien, comenzamos pues con lo que he dicho, ¿no? La circuncisión, sinagoga, la oración. Vale, la circuncisión es un rito esencial, ¿no? Sí. Es como cercano, próximo al sacrificio, pero se practica siempre, ¿no? Recordemos que el sacrificio tenía un sentido en el templo, en el tabernáculo, y dependiendo opciones, pero luego estaba el rito de la circuncisión que se practicaba siempre, ¿no? Esto es un signo de la alianza del hombre con Dios, ¿no? En este sentido. Porque esto es una señal que
viene a decir pertenezco a Dios, ¿no? El circunciso de Dios. Es una señal de que ellos pertenecen a Yahvé. Y por medio de su circuncisión, el joven varón, pues eso, atestigua, ¿no? que él ha sido designado, escogido por Dios y que forma parte del pueblo judío. Entonces, en ese sentido, ese es el enfoque general o central que tiene la circuncisión. Ok. Luego, pues, como hemos comentado, ¿no? Otro concepto, las sinagogas, que las hemos leído en el Nuevo Testamento, en las sinagogas, donde Pablo iba a predicar. Bueno, ¿qué es la sinagoga? Bueno, no es un santuario como tal, ¿no? No es algo tan sagrado como el tabernáculo o el templo, que era solamente, por así decirlo, accesible a los sacerdotes y demás, sino que es, dado su etimología griega, viene a decir, pues, lugar donde se reúnen algunos, ¿no? Sitio de reunión, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Y lo que es casa de asamblea también se le dice. Y no es tanto un lugar de culto, ¿no? Sino que es un edificio donde ellos se reúnen y donde dan enseñanza. Como hemos dicho antes, ellos el transmitir sus enseñanzas es muy importante, muy clave, ¿no? Entonces es el lugar donde ellos van y comparten sus enseñanzas, sus historias, las escrituras. Y bueno, allí se guarda la tradición, se participa en la oración de manera comunitaria. Y como he dicho, ¿no? Pues esto estaba en los tiempos de Jesús, aparecían, e incluso se dice que había en Jerusalén pues unas 400 sinagogas. Fíjate. Incluso hay la más antigua que se data, se encuentra en Shedia, cerca de Alejandría, y data del siglo III a.C., o sea, 300 años antes de cuando llega Cristo ya aparecía por lo menos. Claro, esta es la que hay más antiguas, ahora había más. No, claro, seguro. Entonces, para ver si me he enterado bien, las sinagogas no es un lugar de culto en el sentido de que no hay sacrificios de sangre, sino que era más para el tema de la lectura, un sitio de reunión, y de oración, ¿no? Como de reunión. cuando a lo mejor decimos, quedamos en mi casa para orar, a leer, que entendemos que no estamos ahí montando una iglesia, sino que estamos quedando para compartir, hablar, y le damos un sentido reverencial, de respeto, pero no es un sitio de culto, ¿no? Como tal. Ok, qué bien. Yo recuerdo un paréntesis cuando me tocó ir a Israel y que me pudo acompañar Lilian con los chicos y fuimos a la sinagoga de Capernaum, aunque no era la original, pero sí estaban ahí los cimientos, y luego fue reconstruida para el siglo III, pero bueno, estaba ese lugar pues ya de 2000 años, en esa sinagoga en la que Jesús pues predicó y compartió, se acercó muchas veces, como dice el libro de Marcos, ¿no? Y es el lugar de reunión para leer y para orar. Y aquí dos figuras importantes, porque tiene que haber, por un lado, ya lo has dicho, la oración, y por otro lado, el que enseña, ¿no? O los rabinos. Así que nos metemos en esas dos cosas, la oración por un lado y luego quiénes son los rabinos, porque la palabra rabí aparece mucho. Sí, como has dicho primero, la oración para el judaísmo es importante, tan importante como la Torá. Básicamente van unidas, ¿no? Fíjate. Ellos, la oración es recitar los pasajes de la Torá, y porque eso es como adherirte a la ley del Señor, proclamar tu fe. Y es también una presencia de que Dios está en tu vida, ¿no? Toda su vida de manera individual y colectiva, por eso también se reúnen y lo hacen. En los días ordinarios, en los días de fiesta, la oración está presente, ¿no? Y para ellos también lo ven como la oración es un sacrificio que sustituye al del templo, ¿no? Ya como no hay templo, pero la oración también es ese momento en el que una parte del tiempo que Dios nos da. Pero digo que muchas cosas me gusta el sentido que tienen, que es muy bonito, que dice, muy bonito. Dios me da la vida, ¿no? Me da tiempo. Pues yo sacrifico de ese tiempo una parte y se la devuelvo a Dios, ¿no? Y que el hombre pues se la devuelve a Dios a través de la lectura de la Torá, de pasajes bíblicos, y ellos llevan pues eso, un talit y el chai de la oración. Si yo soy, que se ponen, cuando oran se ponen unas
como unas prendas, unas cosas encima. Como un velo, ¿no? Como un... Sí, como un no diría velo porque no es que te tape del todo. Y es para recordar que su que su vida es fiel al Señor, que está consagrada al servicio a Dios. Y la verdad que tienen 3 tipos de oraciones, ¿no? Tienen 3 tipos de oraciones. Está la oración de la mañana, que se hace al principio del amanecer, se llama Sari. La oración de mediodía, que es la oración que llama la ofrenda, que se llama la Mijá. Y la oración del atardecer, que es el Arbit. Y como he dicho, ¿no? Pues las oraciones siempre se intenta que siempre sean en comunidad, siempre se expresan en plural. Ellos no hablan de manera individual, ¿no? Ellos hablan siempre como pueblo, ¿no? Como algo general. Y cuando hay alguien que oficie esto, él es la persona que lo recita, ¿no? Y el pueblo siempre te dice amén, que es amén, así sea, ¿no? De ahí obtenemos nosotros, ¿no? La palabra amén. Amén, sí. Y vemos que cada parte que dice, ellos dicen amén, amén. Y bueno, y eso, el rabino es el que preside la oración comunitaria. Eso, entonces ahí, pues claro, pues mira, claro. Quería dejarlo así un poquito para que... Sigue, claro, es verdad, porque lo del rabino, Uh-huh. ¿quiénes son? Porque claro, en la Biblia encontramos a escribas por un lado, rabinos por otro. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los rabinos? El rabino no es un sacerdote, ¿vale? No es el sacerdote que nosotros entendemos como, hablando del tema en el contexto judío, ¿no? No es ese sacerdote que presentaba sacrificios, ¿no? El sacerdote judío estaba encargado primeramente, ¿no? Los anteriores con los templos y tabernáculos, a los sacrificios, a la bendición sobre el pueblo, al transporte del arca de la alianza, a la purificación de los enfermos, de los impuros. Esa era la función del sacerdote. Claro. Pero como desde la destrucción del templo, con el destierro, la diáspora, la dispersión, no es posible decir con seguridad, para ser sacerdote tenías que ser del linaje de Aarón, ¿no? Descendiente de Aarón. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que con todos estos destierros, destrucciones y demás, no se sabe a ciencia cierta, no se puede asegurar quién desciende de ese linaje. Claro. Entonces, por así decirlo, ya no existe. No se sabe con seguridad quiénes serían los... Especialmente es verdad, después del cautiverio, ahora que lo dices. Por así decirlo, las ceremonias de sacrificios ya han desaparecido, ya no se hacen. Claro. Porque en ese sentido ellos son muy respetuosos con los mandatos, lo que ha dado Dios, y si no lo saben prefieren no hacerlo a hacerlo mal, ¿no? A hacer algo que no... Entonces, el rabino, que en hebreo significa maestro, yo creo que no lo hemos visto en la escritura, rabí, que es decir maestro, es un doctor en la ley, una persona que conoce la ley, conoce en la Torá. Él representa un papel esencial, ¿no? En la comunidad judía, porque cuando el retorno del destierro tras la reforma de Esdras, recordemos la reforma que hizo Esdras, ese papel de profesor y ministro de culto pues tomó importancia, ¿no? Aquella persona que conociera, ¿no? Que supiera de las escrituras, ¿no? Que explicaba la Biblia, el Talmud. Y hoy en día el rabino tiene pues la misión pues de enseñar de manera religiosa pues tanto a los adultos como a los niños sus creencias, ¿no? A la comunidad. Ante las autoridades civiles de un país, ahí donde estén, el rabino tiene esa labor de enseñar al pueblo judío, a aquel que es judío, pues quién es, en qué creen y a quién adoran, ¿sabes? Es esa función, ¿no? Y la verdad que por eso siempre en estos sitios siempre hay alguien que lo preside, y claro, no es alguien que no, como por así decirlo, uno que llegó y dice, yo me hago rabino, ¿no? Tiene que ser una persona que conozca y sepa, como ellos dicen, un doctor en la ley, ¿no? Ley. Qué bueno. Qué bueno. Y en cuanto a, bueno, pues hablando del tema de la ley, me he quedado también pensando, es verdad, fíjate qué complicado lo tiene el pueblo de Israel. Por un lado, bueno, ya nos dijiste, en el 48 vuelven a la tierra,
una gran señal y profecía ya también cumplida, pero ahora mismo no tienen templo, ¿no? Y luego el tema del sacerdocio, después del año 70, con la destrucción del templo, la dispersión y demás, qué complicado lo tienen. Hemos entendido bien la figura del rabino, ¿vale? Que no era del linaje de Aarón, que no era sacerdote como tal, y seguimos en todas estas cuestiones que también para el pueblo de Israel es súper importante. Por ejemplo, ¿quién no ha oído de la comida kosher, ¿no? Es decir, bueno, la comida kosher es la comida especial o que está, digamos, circunscrita o que está ajustada o a esa dieta para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué prescripciones hay alimenticias, el tema de la purificación? Porque aquí metemos todo lo que es puro, impuro, inmundo, santo. Entonces, bueno, para el pueblo de Israel, ¿cómo está todo este asunto? Porque sí que es muy, muy, muy importante. Vale, empezando por el sábado, el día del descanso, es el día que conmemora el descanso de Yahvé, ¿no? Del Señor. Después de los 6 días de la creación, pues Dios descansó. Y esto su institución se remonta a los tiempos de Moisés, claro, que lo recibió de Dios mismo, es el cuarto mandamiento de la ley. Y tenía que ser respetado por todos los hombres, por todos los moradores de la casa, tanto hombres, mujeres, niños, tal, hasta por los animales. Y la verdad que ese sentido tiene que ser tan estricto en el sentido de y lo es. sábado, de día de descanso, todos, ¿no? Todos, o sea, no solamente uno, tal. No, perdón, Junior, ¿puedo? Nada, un paréntesis. Sí. Pero es que paran el país. Cuando fuimos a Israel, de repente el viernes por la tarde, sobre las 6 de la tarde, todo el mundo, las calles se empiezan a vaciar, los negocios se empiezan a cerrar, las calles se quedan desiertas, nos quedamos Lilian y yo con los chicos por allí diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando? Esto parece una película de terror, y se para todo el país. Y hasta el sábado en la tarde de 6, de repente, pum, 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 la gente empieza a salir y el país, las ciudades cobran vida. Y mientras en las casas, pues dedicando ese día pues, para su culto y para Dios, ¿no? Y es curioso porque hoy en día, o sea, tú lo cuentas esto y a mí me parece tan como imposible pensar que ahora mismo aquí en España pues diga, vas a parar un día entero, o sea, nacionalmente un día entero así. No, si ya cuesta, es decir, parar un minuto ya nos agobiamos, imagínate parar un país entero. Ellos lo paran. Es algo, la verdad, que de ejemplo, ¿no? De decir, mira, se puede parar un país. En plan, no se cae el mundo, por así decirlo, por parar un día, ¿no? No, y son prósperos, así que nosotros apartemos el domingo y que no nos va a pasar nada en la medida de lo posible, claro. Y bueno, lo mismo que el sábado, pues están las prohibiciones y las reglas relativas a la alimentación, ¿no? Que forman parte de su existencia, ¿no? De su día a día en los judíos. No es algo que diga que lo aprenden, crecen con ello, es algo ya tan natural. Y esto todo se deriva de las leyes descritas en Levítico, ¿no? En Levítico 7, en 8:37, pues allí te describe una serie de prohibiciones y cosas a nivel tanto de alimentación, ¿no? Lo que está permitido comer, lo que está prohibido, pero más allá de, por así decirlo, de un ritualismo, ¿no? Tiene pues eso un sentido más profundo, ¿no? Que es la finalidad de volver a Dios lo que le corresponde, guardar la parte reservada de Él, la parte sagrada, la sangre. Recordemos que en la sangre estaba la vida. Entonces, en el sentido, como tú has dicho, la comida kosher, pues ellos no la comen porque eso no les pertenece a ellos, esa sangre pertenece a Dios, esto ha dado una vida. Entonces, ellos tienen un enfoque, un sentido mucho más profundo, que como te decía antes, me gusta a veces como mejor el sentido profundo que le dan, que no lo hacen todo como un ritual, ¿no? Que a veces se vuelve tan de no, esto es así, sota, caballo, rey, pero no lo pienso, ¿no? Sino que tiene un sentido que está pues profundizado, y también pues en ese sentido los rabinos hacen mucho énfasis en que se recuerda por qué se hace todas estas cosas, ¿no? También se dice lo que es impuro, ¿no? Lo que puedes tocar o no, ¿no? Por ejemplo, el contacto con la muerte o lo que anuncia la muerte o lo relaciona con la muerte, eso es impuro.
por eso ellos ponían lo de tatuarse a alguien que ha fallecido, pues tampoco era algo que debía hacerse, estaba prohibido. Todo lo que recuerda a la corrupción, a lo corrompido, ¿no? Lo que se asemeje a ello, tampoco. Y se perseveran en los ritos de la purificación, ¿no? Siempre se están intentando, pues, limpiar, por eso ellos tienen, su zona siempre tienen muchos baños, sitios donde se lavan, cosas en las que ellos puedan irse purificando, ¿no? Las enfermedades, la menstruación, el parto, son por causa de las impurezas, ¿no? Como ellos dicen. Ahí también, pues bueno, pues hay derrames de sangre y se purgan de los sacrificios de animales con las aspersiones de sangre. Esto es todo lo que vemos en el Levítico, aunque claro que ya no hay sacrificios, pero son cosas que ellos saben, ¿no? Y por eso lo de la aspersión de la sangre, cuando recuerdo el estudio que tuviste del tabernáculo, ahí lo explicas todo muy bien. Y siempre eso, fregándose las manos, bañándose en agua, lavando los vestidos, siempre con un sentido de ir no solamente pulcros, limpios de manera estética, sino ya también en sentido de purificación y limpieza hacia Dios. Qué importante es la purificación, la santificación, consagración del día, como decías, de los alimentos y uno mismo. Por eso el tema del lavamiento, ¿no? Y ya el bautismo, la importancia de Juan el Bautista, incluso del lavamiento que Cristo decía que ahora sería pues, por medio de su palabra. Estamos ya, Junior, apurando también ya los últimos minutos, pero todo esto lo tenemos que como hemos dicho siempre, rematar, ¿no? Y hacerlo de una manera muy cristocéntrica. El último bloque, la última pregunta que te tengo y que yo creo que muchos tenemos es decir, bueno, similitudes ya hemos visto con el cristianismo, las puedes decir muy por encima si quieres, pero ¿qué diferencias, ¿no? Hay? Y es como que tienen la verdad, pero parte de la verdad y se quedan ahí. Entonces, para terminar, bueno, llevémoslo al Mesías, a Cristo, a esas semejanzas y también a esas diferencias. En lo referente a las similitudes, es algo obvio, por así decirlo. Todo el Antiguo Testamento, toda la historia del pueblo de Israel, eso lo apoyamos y lo compartimos porque creemos en todo ello. Similitud, pues creemos en un solo Dios, en el mismo Dios. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que narra, pues lo creemos, la existencia de un cielo, la existencia del cielo, y entendemos que Israel fue un pueblo escogido, ¿no? Es el pueblo escogido por Dios. Entonces, en ese sentido, pues nuestras similitudes, nosotros no nos diferenciamos en ese sentido con ellos en ese aspecto, aunque hay otras muchísimas diferencias más del día a día, por así decirlo, pero en ese contexto general son las similitudes. Y las diferencias, como habéis notado, hemos hablado de todo, pero no ha entrado Cristo, ¿no? Jesucristo no aparece para ellos como, no es el Mesías, ni tampoco un profeta, ni tampoco alguien, o sea, no le dan el valor o la importancia que nosotros le damos, ¿no? Y esa es no iba a decir la pequeña diferencia, no, pero es una gran diferencia, ¿no? La vital, la fundamental, claro. La vital, y la verdad que... Y como he dicho, ¿no? Pues la diferencia de Jesucristo, y por decirlo, Jesucristo como persona, como hombre, y Mesías, ¿no? Como Jesucristo como ese Mesías, también esas diferencias. Y esta, pues, el cristianismo, pues, nos enseña o enseñamos que Jesucristo es el cumplimiento de todas esas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? La venida del Mesías, el Salvador, lo vemos en Isaías, en Miqueas, que repito, estos son escritos que ellos también tienen, entonces son cumplimientos de estos escritos que ellos y nosotros también tenemos, ¿no? Claro. Es verdad que ellos reconocen a Jesús como un buen maestro, ¿no? Y quizás hasta como un profeta de Dios. Pero sí que no cree, o obviamente está totalmente en contra de que era el Mesías que había de venir, ¿no? Y nosotros, por así decirlo, vamos un poco más allá, ¿no? Enseñamos que Jesús es Dios encarnado. Claro. Ahí nos entra Juan 1, ¿no? Juan 1:1, Hebreos, tenemos muchos pasajes que nos apoyan esto, ¿no? Y
El cristianismo nos enseña que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para que entregara su vida, para pagar el precio por nuestros pecados, Romanos 5, Claro. 2 Corintios. Y el judaísmo pues niega enfáticamente y rotundamente que Jesucristo era Dios o que ese sacrificio era necesario, ¿no? O sea, no es algo que al contrario nos repudian por el sentido por creer o blasfemar, Claro. usar el nombre de Dios en vano, porque para ellos somos politeístas, ¿no? Porque creemos una Trinidad. Claro. Desde el punto de vista eso es un politeísmo. Y como Mesías, ¿no? Que aquí es el punto que más nos... La clave. La clave, ¿no? La obra de Jesucristo es un asunto primordial, ¿no? Como hemos dicho en el cristianismo y ahí no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Con el judaísmo, ¿no? Los líderes religiosos de Israel en los tiempos de Jesús le preguntaron, ¿no? ¿Eres tú el Cristo? ¿El Hijo del Bendito? Y Jesús pues le dijo, yo soy, y veréis al hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, ¿no? Eso lo vemos en Marcos 14. Pero ellos no creyeron sus palabras, ¿no? Ni lo aceptaron como el Mesías. Qué pena, qué tristeza. Jesucristo es el cumplimiento de las profecías hebreas, ¿no? Todas las profecías que hablan en relación al Mesías, Jesús, ¿no? Y Salmos 22 describe el evento innegablemente, ¿no? Es similar a la crucifixión de Cristo, ¿no? He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y aquí empieza a narrar todo el sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz, ¿no? Y esto es también algo que cuando estudias los sapienciales, salmos, y eso es un salmo mesiánico, ¿no? Claro. Se lo conoce, ¿no? Y no hay una descripción quizás más exacta, ¿no? Como la que encontramos en Isaías 53, ¿no? Es verdad. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimaron. Y siempre, me acuerdo cuando leía haciendo el estudio, leía este pasaje, recordaba siempre cuando a lo mejor hacemos la Santa Cena, o cuando se llegan fechas de Navidad, y Fernando pues siempre utiliza este pasaje, ¿no? Recordando que al final es Cristo, ¿no? Y esto la verdad que muchas veces choca, ¿no? Es un pasaje que confronta mucho. Sí, es cierto. Sí, la verdad que... Y Pablo, el apóstol Pablo, pues era un judío, un estricto seguidor del judaísmo, y encontró en Jesucristo, pues se encontró a Jesucristo en una visión y reconoció que él era el Mesías, aquel del cual él había estudiado, aprendido, del cual él esperaba, pero que perseguía a estos, y pasó a convertirse en el mayor testigo de Cristo, ¿no? Es el verdad. autor de la mitad de casi el Nuevo Testamento que leemos, la mayoría son cartas de Pablo, ¿no? Es verdad. Y Pablo, pues, que como he dicho, ¿no? Pues, siendo ese judío tan completo, ¿no? Ese judío tan perfecto, ¿no? No era un judío de calle, ¿no? Como podrían haber sido otros, ¿no? O sea, era un judío muy preparado, muy bien posicionado, y él comprendió la diferencia, ¿no? Del cristianismo y el judaísmo, ¿no? Sí, Porque eso es. él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿no? Entonces... Tú lo has dicho de cómo Pablo lo vivió y lo entendió, y cómo él dice, cómo sufría por su propio pueblo, Israel, que había sido el depositario de la ley, de las promesas, de las profecías. Y él mismo decía, yo desearía ser anatema con tal de perderme, con tal de que mi pueblo se salvara, ¿no? Él comprendió el sentido de la ley. O sea, claro. Obviamente él nunca rechazó o menospreció la ley, pero él entendió que eso tenía un sentido, un camino, claro, y que ahora ya no podía vivir en ello, ¿no? Y entró en la gracia de Dios, y eso es clave.
que la salvación no es por la observancia o el cumplimiento de las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, en el Mesías. Tenemos que terminar, Junior. La verdad, me ha gustado muchísimo este tiempo que hemos pasado juntos. A los que nos estáis siguiendo por las redes, pon allí tu comentario, deja también tu parecer y tu amén. Y cómo no, nos vienen estos versículos cuando pensamos en el pueblo judío de Juan capítulo 1, a los suyos vino, refiriéndose al pueblo de Israel, y los suyos, el pueblo, no le recibieron, sino que le rechazaron. Pero también nos dice el apóstol Pablo en Romanos 11, ha desechado a Dios a su pueblo Israel para siempre en ninguna manera. Y un poquito más adelante dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y habla de que el endurecimiento de Israel no es para pleno ni perpetuo, sino que habrá un remanente y que Israel de alguna manera será restaurado, y creemos que en el futuro Israel se volverá al Mesías, al verdadero. En lugar de estar esperándolo, reconocerá que ya vino y que vino en la persona del Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Y nuestra esperanza es esa, que Israel será salvo porque reconocerá a Cristo como su Mesías. Y Romanos 11, invitamos a que lo pueda leer porque habla claramente de que a futuro hay esa esperanza de que Israel será también restaurado. Junior, gracias, de verdad, se nos ha acabado el tiempo y lo que nos toca es despedirnos y emplazarnos. Está interesante. Sí, y emplazarnos a la siguiente semana. Seguimos unidos, seguimos conectados. Muchas bendiciones, familia rockera. Bye. Adiós.